Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, ciudadanía. Buenas noches, teleaudiencia de Canal 5 Días. Artículo 26, este jueves 8 de noviembre del 2018. Son las 21:02 minutos. Esta noche queremos abordar el tema de una revisión económica del año 2018. Tenemos dos invitados muy especiales para eso. El doctor Rubén Ramírez, ex canciller, y el doctor Amílcar Ferreira. Eso es por un lado. Por otro, en lo que va de la semana, desde el punto de vista del ámbito de la ciudadanía, hay ciertas inquietudes por ciertos nombramientos que está realizando el Poder Ejecutivo con relación principalmente al doctor Julio Velázquez. También algunas declaraciones un tanto fuertes del presidente Abdo con relación a estos nombramientos. Creo que habría que evaluar sinceramente las implicancias nacionales, las implicancias desde el punto de vista político, las señales que se envían de estos nombramientos. Las señales no solamente desde el ámbito de la ciudadanía, sino también desde el punto de vista económico, porque la economía no puede abstraerse de la política y del espectro jurídico, de la seguridad jurídica que se requieren para realizar negocios saludables para el país. Un corte y regresamos. Estamos en compañía del doctor Rubén Ramírez, ex canciller, directivo de CAF y directivo bancario el día de hoy, y con el doctor Amílcar Ferreira, reconocido economista y consultor. Buenas noches. Muy buenas noches, Hugo. Un placer de estar con ustedes. Buenas noches a Amílcar. Un placer estar con toda esta distinguida audiencia también. Buenas noches, Hugo. Un gusto realmente también compartir contigo, con el doctor Rubén Ramírez. Un cordial saludo a la teleaudiencia. Bueno,
Tenía un temario, pero ya me marcaron la hoja de ruta. Entonces, esta es la portada del día de hoy del diario 5 Días. Y hace relación justamente al tema de la carga impositiva. Entonces, empezaremos por ahí. El tema de la presión tributaria, la carga impositiva, y después en todo caso hablaremos de la equidad impositiva. ¿Cómo es el tema de la presión tributaria, nuestra canciller? Bueno, Paraguay es uno de los países con menor presión tributaria y eso pone en evidencia que muchas veces se discute sobre la importancia de los fundamentos macroeconómicos, pero que en la microeconomía no se siente el efecto de esa buena y saludable condición de nuestra macroeconomía, precisamente porque tenemos una estructura fiscal que no avanza de una manera progresiva. ¿Qué es lo que significa esto? De que una persona que está en una situación vulnerable, de extrema pobreza, paga el IVA de su litro de leche igual que la persona con mayor riqueza en nuestro país. Entonces, al no haber un mecanismo en el que se pueda hacer progresivamente la construcción del sistema fiscal y tributario. Te interrumpo ahí. Realmente Vos sabés que a eso le llaman, o sea, le mal llaman populismo. Porque mal llaman. O sea... No, yo me refiero a cómo se ha venido desarrollando políticas fiscales exitosas para que se pueda establecer un desarrollo inclusivo, un desarrollo donde nuestra sociedad tenga los mismos elementos. En primer lugar, los impuestos no pueden ser discriminatorios, o no deberían ser discriminatorios porque en nuestro país lo son. En segundo lugar, creo que nuestro país necesariamente tiene que enfocar una reforma estructural del sistema fiscal. Ahí está hablando ya de llegar a la equidad tributaria, o tentar avanzar hacia ese. Y ese es el propósito por el que cada uno en su condición pueda contribuir a un desarrollo económico más sostenible. Vemos que en la mayoría de las instituciones y particularmente en aquellas que más recursos económicos precisan para cumplir sus funciones, como es la política sanitaria, la política educativa, la política de seguridad, la política habitacional, el desarrollo de la infraestructura, que son elementos que van a mejorar las condiciones de vida, de ofrecer caminos de todo tiempo, caminos vecinales que permitan salir no solamente en el transporte del ciudadano, sino que también de su propia producción al mercado. Y son elementos que vemos que necesitan recursos, pero si no se recauda lo suficiente, es imposible atender todas estas políticas e inversiones que son precisas. Doctor Ferreira, ¿por qué hay tanto mito con relación al tema de la presión tributaria? ¿En qué sentido? Ahora se están hablando de 3 impuestos, nomás creo que se están hablando. Tabaco, bebidas alcohólicas y el tema de la soja. Y en primer lugar se genera todo un tabú y después se mezcla todo en la misma bolsa y necesitamos una reforma integral y no integral y por qué sí a este sector, por qué no a este sector y así sucesivamente. ¿Es un mito o no el tema de la soja, la parte de tabacos y la parte de bebidas alcohólicas? ¿Estamos realmente hablando de una de las presiones tributarias más bajas de la región o no? Sí, claramente. Yo creo que Paraguay hizo una apuesta a partir del año 2004 con su reforma tributaria y esa apuesta fue convertirse, por un lado, en el país con menor presión tributaria de la región para, en cierta manera, utilizar ese elemento como una ventaja competitiva para volverse atractivo para las inversiones. Y por otro lado también apostó a la estabilidad, ¿verdad? Al equilibrio macroeconómico. Ahora bien, eso tiene su contracara, ¿no? Un país con presión tributaria baja
para que sea coherente esa política, debería ser muy bueno gastando, ¿no? La calidad del gasto debería ser alta para que eso sea coherente con, si quieres tener presión tributaria baja, tenés que utilizar muy bien esos escasos recursos. Yo creo que eso no se da aquí. Una cosita nomás para aclarar, doctor. O sea, presión tributaria no significa equidad tributaria. No. Hay una baja presión tributaria, una mala equidad tributaria y aparte está el tema de la calidad de los gastos. Así es. Son 3 deberes. Correcto. Entonces, en primer lugar, quiero poner sobre la mesa de que para que la política sea coherente debería haber calidad en el gasto. Y yo creo que eso hoy día no lo tenemos. En mi opinión, el porcentaje de gasto corriente con respecto al total de los impuestos recaudados es todavía muy alto. Yo creo que la ley de responsabilidad fiscal inclusive debería ser mejorada, no solamente incluyendo los límites que hoy establece al déficit fiscal o al aumento del gasto corriente, sino también establecer un tope objetivo, a ser alcanzado en el mediano plazo, de porcentaje del gasto corriente con respecto al total de los ingresos recaudados. De tal manera, en mi opinión, debería ser, no sé, un 50%, 60% como máximo, y dejar el otro 40% para realizar las inversiones que el país necesita. ¿Hoy cómo está? Entonces, yo creo que las reformas fiscales deberían ser el resultado de un pacto siempre, ¿no? De un diálogo previo entre la clase política, la clase empresarial y finalmente a partir de un acuerdo, bueno, llevar adelante esa reforma. Para mi gusto, esta es una reforma que viene como propuesta del legislativo. A mí me hubiera gustado que sea una propuesta del Ejecutivo. Creo que una fuerza política que gana las elecciones, creo que trae un programa de gobierno y me parece que habría que darle, ¿no?, la oportunidad de llevar adelante ese programa de gobierno y parte en esa primera etapa, ¿no? Normalmente el Ejecutivo presenta sus proyectos de ley que van a sustentar ese programa y bueno, pero en este caso es una propuesta que surge más bien del Legislativo y deja un poco descolocado. Escuché hoy que el ministro de Hacienda se va a pronunciar, ¿verdad? Creo que el día viernes al respecto. Inclusive me da la impresión de que no está de acuerdo, ¿verdad? Con esa... Ahí hay varias cuestiones que estás mencionando, Sí. para tratar de entender un poco. O sea, la idea es tratar que estos términos y esta verborragia que tienen los economistas, los contadores, los médicos y los abogados, tratemos un poco de bajar al común de la gente y que entendamos, digamos. Acá hay 3 rubros principales que se están tocando hoy desde el punto de vista impositivo, por un lado. Por otro lado se dice, no, vamos a ver toda la reforma integral y después vamos a analizar esos 3 rubros. O sea, ¿es válido? ¿No es válido? ¿Por qué? Es lo mismo que decir, bueno, sí, yo quiero un Ferrari, pero no, puedo comprarme ahora un escarabajo, pero no voy a comprar una para, voy a esperar nomás a tener para comprar. O sea, ¿qué está primero, huevo o la gallina? O sea, y estamos hablando de rubros específicamente que afectan a un porcentaje mínimo de la población. O sea, independientemente de lo que dijo el senador Rivera, que yo no estoy de acuerdo porque se olvidó de algunos datos a la inversa, ¿verdad? Que el 95% tiene menos de 20. Ahora, que me diga ese 5 que tiene más de 20, ¿de qué extensión estamos hablando, verdad? Se olvidó de ese pequeño detalle, pero son cosas, digamos, que cada uno pone los números de la manera en que mejor le parece, ¿verdad? ¿Cuál es tu posición con este tema? ¿Vamos avanzando con estos impuestos específicos? ¿Esperamos tener una reforma integral que a lo mejor va a tardar en llegar o no va a llegar? ¿Por qué? Porque creo también que el Ejecutivo gastó sus 100 días en otras cosas y ahora, o sea, es remar desde atrás para imponer una reforma integral que vos sabés que políticamente es un desgaste. Sí. Si me permitís, Rubén, y después entonces Sí, no, por voy a favor. contestar. Bueno, reforma integral, yo creo que lo que sugiere es que una eventual suba de impuestos debería venir acompañado de un compromiso de en qué se van a gastar en qué se van a gastar esos recursos adicionales. Lo ideal sería blindar en cierta manera, porque aumentar impuestos para simplemente seguir alimentando esa burocracia para, digamos, que ese dinero vaya nuevamente a gasto corriente, resulta como un tanto diría incómodo, un tanto como que el sabor que deja es que se va a seguir desperdiciando, ¿no? Entonces, yo creo que la propuesta de hacer una reforma integral viene por ese lado. Eventualmente
estaríamos de acuerdo con aumentar los impuestos, pero hablemos del destino de esos recursos, tratemos en todo caso de direccionar y de esa manera entonces que ese aumento de impuestos tenga un impacto positivo, máximo en el país. Quiero referirme un poco a los 3 impuestos que están hoy día. Sí. En primer lugar, el impuesto a la soja. Yo creo que en el caso de la soja, que es un producto de exportación, el problema no es la falta de legislación que grave ese producto. Ya tenemos hoy día el IRAGRO, el IRASIS para las empresas que digamos que están afectadas por ese impuesto y que forman parte de la cadena. El problema que tenemos es una debilidad del fisco para cobrar esos impuestos. Tenemos un problema de evasión. A mí me extraña, por ejemplo, que siendo este producto tan importante, el mayor rubro de exportación del país, que la Secretaría de Tributación no tenga, por ejemplo, una división especializada en agronegocio. La cantidad total de sojeros del país, con superficie, etcétera, productividad, entra en una planilla Excel. Entonces, mi visión, el problema que tiene Paraguay es que es cierto que aportan poco, digamos, que en mi opinión la relación entre los impuestos recaudados del sector y el tamaño del sector, no hay una proporcionalidad y eso permite inferir que todavía hay un nivel, digamos, de evasión de informalidad en el sector. Entonces, yo creo que la solución a eso no debería ser aumentar impuestos o crear un mecanismo de retención. Yo creo que ese mecanismo es nada más una forma más fácil de cobrar algo que quizá de todas maneras el sector debería pagar, ¿verdad? La retención es más fácil porque al momento que se despacha el producto en aduana, se grava ese producto. Pero yo creo que el camino más difícil, por cierto, debería ser el de una mayor y mejor fiscalización del fisco para cobrar los impuestos que ya existen y no la creación de un nuevo impuesto. En el caso específico de ese impuesto yo no estoy de acuerdo con la retención ni a la soja ni a ningún otro producto. Yo comparto esa filosofía de que no debería haber digamos que impuestos, excepciones de impuestos que beneficien a un sector, ni tampoco que lo perjudiquen de manera particular. Yo creo que en general la filosofía debería ser que toda la economía pague los mismos impuestos. Entonces, si el problema es la evasión, lo que se debe hacer es fortalecer la entidad recaudadora y no buscar el atajo de un impuesto especial. Me refiero ahora a los otros dos. No, antes sí, de eso, a ver. Una cosa es la evasión que genera el rubro, pero otra cuestión también, no existe una equidad tributaria con ellos. Eso hay que reconocer también. Bueno, equidad tributaria decimos que, en cierta manera, que cada actor económico pague de acuerdo a su capacidad, ¿verdad? ¿Cierto? Nuestro sistema es regresivo porque, de manera muy simplificada, los impuestos que pagan los pobres no tienen forma de escaparse y son altos, ¿verdad? La proporcionalidad es mayor. Entonces, proporcionalmente, una persona de bajos ingresos destina más o menos 12% de sus ingresos a pagar impuestos. Sea o no contribuyente, inclusive. Cada vez que compra una empanada, un litro de combustible para su moto, etcétera, está pagando impuestos. Mientras que una persona de ingresos altos, dada la naturaleza del tipo de, más bien, inversión que hace, destina solo una parte de su ingreso a consumo, el resto a inversión, los impuestos que gravan la inversión, como por ejemplo el impuesto inmobiliario, son irrisorios. Entonces, en términos proporcionales, una persona de altos ingresos paga, digamos, menos del 1% de esos ingresos en impuestos, mientras que una persona de bajos ingresos, un pobre si preferís, paga 12% de sus ingresos. Entonces, por eso decimos que el sistema tributario es regresivo. Eso lo podríamos resolver con esquemas que no hay que inventar nada, eso ya existe, ¿no? En los países del primer mundo especialmente, escalas progresivas donde a mayor, digamos, monto de ingresos, la tasa que grava ese ingreso es más alta, por un lado. Y por otro lado, con la actualización de algunos impuestos, como por ejemplo el impuesto inmobiliario, digamos, para en cierta manera desalentar también la especulación con tierras, que en este país es baratísimo, ¿no? Especular, sale muy barato especular con tierras. Y por otro lado, el tema del impuesto a la renta personal, ¿verdad? También una tasa progresiva. De tal manera que si la persona de ingreso bajo paga 12%, bueno, el rico también pague más o menos 12%. A eso nos referimos cuando hablamos de equidad tributaria. En nuestro caso, en nuestro sistema es regresivo. Quería hablar un poco de los otros dos impuestos. El tema de las bebidas azucaradas, el mundo grava ese producto, no es algo original eso. Normalmente por cuestiones, ese impuesto especial selectivo al consumo
a las bebidas azucaradas refleja una política de salud pública, muy similar a la que también graban los cigarrillos, ¿verdad? Acá hablamos en cierta manera, de dos impuestos, en el caso del cigarrillo. Uno sería el impuesto interno, el impuesto para las ventas internas, el impuesto que grava ese producto cuando se vende internamente, que como sabemos es bajo hoy día, el selectivo al consumo, el más bajo de la región e inclusive uno de los más bajos del mundo. Ese impuesto interno refleja la política de salud pública del país. Y el impuesto a la exportación, en el caso que exista, ¿verdad? Generalmente cuando el producto es exportado se le hace, ¿verdad? Se le debería hacer una devolución de ese impuesto que pagaría localmente si es que... Entonces, la regla sería, si el producto se exporta, está liberado de impuestos. Si el producto se vende localmente, se lo grava con un impuesto alto. Estoy hablando del cigarrillo, porque eso refleja una política de salud pública. Se supone que por el daño que produce ese producto a la salud y para, por un lado, desalentar el consumo y por otro lado, para compensar los gastos de salud pública que le genera el Estado, se grava en tasas que son del 60, 70%, por ahí anda más o menos la media, no solamente en la región, sino en el mundo. Pero en el caso paraguayo es muy particular porque, en mi opinión, se mantiene un impuesto a la venta local como un estímulo a la exportación. Ese impuesto se mantiene bajo de tal manera que las empresas que producen ese producto puedan venderlo localmente pagando todos los impuestos para que después eso vaya de contrabando a los países vecinos y a otros países del mundo, donde por la diferencia, en Paraguay paga, digamos, 14% o 18%, digamos, en ese rango, va al Brasil, donde el impuesto es 70%, obviamente, aún pagando los impuestos locales, es muy competitivo en el mercado vecino. En cierta manera, un impuesto que debería ser reflejo de la política de salud pública, en realidad es un impuesto de estímulo a la exportación no formal. Entonces yo diría, en cierta manera, lo que yo pienso o opino es, este sector debería decirse, no señores, localmente el impuesto tiene que ser alto, tiene que ser, no sé, 70% porque refleja la política de salud pública. Pero si van a exportar, el impuesto va a ser cero, exporten. Lo que pasa es que no quieren hacer exportaciones formales, porque si exportaran formalmente al momento de ingresar a los mercados de destino, estarían pagando el impuesto de esos países que son altos y quizás no serían tan competitivos. Entonces, mantenemos un impuesto local bajo simplemente para que el contrabando de esos productos sea, digamos, rentable al ingresar a otros países. Entonces yo en general te diría, estoy de acuerdo en términos filosóficos, ¿verdad? Con un impuesto alto, tanto a las bebidas azucaradas como al cigarrillo, no así con la soja, porque creo que en general todos los productos que se exportan no deberían pagar ningún tipo de impuesto, arancel a la exportación. Canciller, ¿cómo enfocarías vos esta polémica que se está dando? 3 impuestos específicos, el tema de una reforma integral versus una reforma integral, esperar, vamos por parte, tenemos el tema de la evasión impositiva por un lado, tenemos la cuestión de la falta de equidad tributaria. ¿Cómo podríamos encarar esto? Vamos por parte, esperamos tener toda la película para proceder, esperamos tener la calidad de gastos, esperamos que no haya evasión. O sea, ¿cómo se arma esta figura? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezarías vos? En primer lugar, yo coincido con Amílcar. Paraguay no puede darse el lujo de exportar impuestos porque necesitamos mejorar nuestra competitividad para tener acceso de manera más amplia y a la mayor cantidad posible de mercado internacional. Yo abordaría desde el punto de vista estructural una reforma fiscal. Y esa reforma fiscal tiene que ver, en primer término, con la equidad. Es decir, hay un segmento de la sociedad que pagamos el impuesto y estamos financiando una infraestructura que es utilizada por otra que viene siendo prácticamente subsidiada en materia fiscal. Así como hablamos de números, o sea, los de menor recurso le subsidian a los de mayor recurso. Así es. Entonces, por otra parte, nosotros necesitamos ordenar, como dijo Amílcar también, nuestro gasto. Porque en la medida en que no podamos generar un mayor espacio de recursos para invertir en infraestructura, y me refiero a infraestructura jurídica, para tener una reforma judicial, para tener un sistema
de ministerio público con mayores recursos, no solamente humanos, sino que fundamentalmente tecnológico y capacidad de investigación. Necesitamos infraestructura institucional para que nuestros ministerios y los distintos entes reguladores puedan actuar conforme a un sistema que sea previsible para cualquier inversor, sea este nacional o extranjero. Necesitamos infraestructura social, como señalaba, hospitales, equipamiento hospitalario, necesitamos el desarrollo de un sistema educativo con investigación. Es clave un país que no investiga, un país que no tiene patentes registradas, es un país que no está desarrollando conocimiento y por lo tanto tiene una dependencia enorme de la importación de los productos terminados y Paraguay tiene que cambiar, y esta es la oportunidad para hacerlo, estructuralmente, de pasar a una dependencia de una producción primaria a entrar a otros sectores con mayor valor agregado, y eso solamente se da con conocimiento y con capacidad. Después la infraestructura educativa también está vinculada con la necesidad de tener prestaciones seguras para los niños que van a la escuela. Necesitamos buenas escuelas, necesitamos buenas universidades y que se ponga a la par que la oferta educativa privada, la oferta pública. Yo creo que cuando puedan nuestros políticos, nuestros líderes y dirigentes demostrar que sus hijos están yendo o a atenderse en el hospital público o a educarse en la universidad pública o en la educación primaria o secundaria pública, vamos a tener esas condiciones donde realmente hay un ejemplo a seguir. Canciller, te quiero hacer una pregunta. Sí. O sea, una pregunta pelota tata. Porque la situación ya está instalada. Independientemente de que lo ideal, bueno, tenemos que ver la evasión, tenemos que ver la calidad del gasto, tenemos que ver la presión, tenemos que ver la equidad, todo eso. Bueno, eso es en teoría, eso es en doctrina, que esto luego estamos de acuerdo. Pero hoy una cuestión está instalada. Tenemos 3 impuestos que podemos hablar de los 3 en general, podemos hablar de uno en particular, versus la reforma integral. O sea, pregunta pelota tata, ¿vos por dónde encararías la cuestión? O sea, porque hay básicamente hoy 2 cuestiones bien, dos bandos bien definidos. O sea, te dicen, no, vamos por parte, vamos a tocar esto, y el otro te dice, no, vamos a esperar a tener todo en forma y ahí vamos a avanzar. ¿Vos cómo encararías esto? Porque la situación está instalada, gusta o no está instalada, sí, mediáticamente y en la ciudadanía. ¿Por dónde se encararía eso? ¿Por dónde encararías vos? Yo lo haría de manera estructural, porque vamos a adolecer, en primer lugar, de un presupuesto que todavía está en tratamiento. No sabemos el resultado del debate legislativo de un presupuesto que es la clave para mantener fuerte nuestra economía en cuanto a los fundamentos macroeconómicos. Es decir, el equilibrio fiscal, gastar menos de lo que ingresa es fundamental. Después, si yo me refiero a una reforma estructural, porque hay que determinar de qué forma esos recursos, de que tiene que haber un incremento, debe haber a estos sectores. Ahora, tenemos que asegurar de que al recaudar más, gastemos mejor, tengamos un destino para ese recurso. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por combinar una estructura o construir un sistema mucho más progresivo fiscal, y allí se implementan los ajustes que sí son necesarios hacerlo. Pero también tenemos que cuidar cuáles son las áreas que generan empleo, cómo vamos a abordar la reconversión de determinados sectores que van a tener o se van a ver afectados. Cómo impacta, por ejemplo, el contrabando en un momento tan complejo de nuestra región. Yo creo que hay que tener una visión muy, digamos que certera, técnicamente muy adecuada, para que no se cometan errores que puedan destruir sectores que hoy sí son competitivos. Bueno, vamos a una pausa
y seguimos debatiendo. Seguimos con la revisión económica año 2018 y ahora queremos abordar el tema del tipo de cambio. ¿Qué pasó con el tipo de cambio en este año 2018? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo terminamos? ¿Estaba proyectado que sea así? ¿Se tuvieron que hacer los famosos retoques de presupuestos, retoques de contabilidad de costos al respecto? Canciller. Sí, yo creo que estaba previsto por dos motivos fundamentales. En primer lugar, que desde hace ya un par de años la Reserva Federal viene evaluando, de los Estados Unidos, viene evaluando el incremento de la tasa, de manera que la implementación que lo ha hecho gradualmente se ha acelerado durante este año 2018. El efecto que tuvo es, por una parte, atraer todo el capital, por lo tanto el recurso financiero es mucho más caro, el dinero es más caro, y tiene un impacto sobre el tipo de cambio en los países que no están preparados en materia macroeconómica para abordar un impacto del tipo cambiario. O sea, Estados Unidos se fue haciendo con los dólares del mundo. Exacto. ¿Por qué? Porque cuanto mayor tasa paga, menor riesgo un mercado que es Alta como el de Estados Unidos, alta seguridad jurídica, alta seguridad para la inversión, previsibilidad, entonces el capital va a donde es seguro y si la renta se ha incrementado y mejorado, va hacia ese destino, por lo tanto el dólar se encarece. Ese es un elemento que hacía prever de que íbamos a tener un impacto del tipo cambiario, y la Reserva Federal tiene ahora, en este mes de noviembre, una reunión y a mediados de diciembre, la última del año, donde está previsto probablemente incrementar 0.25% más. Considerando que existe prácticamente pleno empleo en Estados Unidos, la inflación está controlada, la actividad económica viene dinámica con un crecimiento sin precedentes en Estados Unidos, de manera que es un elemento donde todo hace auspiciar a que van a seguir incrementando las tasas. Yo creo que hubo lo que vos decís, una previsión de esa situación que se dio, pero no fue de la esperada. Por eso pues, tuvieron que hacer las correcciones. No, es decir, lo que nosotros por otra parte tuvimos... O sea, captaron más de lo debido. Nosotros tuvimos otro impacto que es importante. El tema de la subida de precios del petróleo durante
octubre, que llegó a los $81. Luego fue descendiendo por eventos políticos. En primer lugar, la exención al castigo a Irán, que ha hecho de que el Brent esté hoy día a los $71 y el WTI está en 63 o 62. Entonces, tuvimos un descenso nuevamente del precio, pero el incremento del petróleo en los países netos importadores, como es Paraguay, tiene un impacto, y tiene impacto en Argentina y tuvo impacto en Brasil. El tercer elemento es que nuestros vecinos no tenían una economía preparada para el impacto que generó ese elemento más las propias situaciones internas. En Argentina, el primer trimestre creció 3.7% de este año y luego cayó a -2%. Hoy día se espera que Argentina tenga durante este año un crecimiento negativo del 2%. La inflación trepó al 41% y está previsto un 47% de inflación total durante este año 2018. Las tasas de interés en Argentina para poder contener el tipo de cambio, porque ¿a qué se refieren los fundamentos macroeconómicos? Es decir, que gastes menos de lo que recaudás, que puedas tener las reservas suficientes para poder contener la inflación y poder intervenir en turbulencias cambiarias como la que se produjo. Y el tercer elemento es tener, digamos que una adecuada política monetaria para que se alimente el mercado y sobre todo motive el consumo para que esa dinámica de la economía pueda seguir creciendo. Entonces, Argentina tuvo problemas sustantivos, una reforma fiscal que no fue muy feliz, un evento climático, una sequía que redujo sustantivamente sus exportaciones y al tiempo en que no pudo reformar fiscalmente, es decir, los gastos del subsidio social son tan elevados que no puede acompañar ni siquiera con inflación el contenido de esto. Por su parte, Brasil, un paro de transporte, un año electoral con mucha imprevisibilidad sobre los resultados. El real trepa por sobre los 4 reales por dólar y entonces se produce también una gran presión regional sobre nuestra economía que hace de que nosotros, yo por lo menos desde nuestra consultora habíamos previsto un dólar durante este año 5.800 y revisamos... O sea, eso hiciste a comienzo de año. A comienzo de año. Ok. Y se revisó para la alza. Se revisó para el alza a 6.000. Paraguay tiene los fundamentos macroeconómicos. Se ha cumplido con la ley de responsabilidad fiscal, por una parte. 2, el Banco Central tenía la reserva suficiente, a tal punto que hemos perdido 11% de nuestras reservas internacionales por las intervenciones sucesivas que tuvo que hacer el Banco Central del Paraguay para poder mantener por debajo de los 6.000 guaraníes el dólar. Tenemos una situación donde hay vencimientos de deuda del sector privado. Paraguay junto con Perú son los 2 países en América Latina donde la deuda del sector privado duplica al del sector público. Perdón, explícalo. La deuda del sector privado duplica la deuda del sector público. Entonces, cuando tenés vencimiento del sector privado y hay que hacer inversiones en lo que viene la primera siembra, es decir, hay demanda de dólares, se necesita insumo, muchos operadores, inclusive financieros, tienen que pagar ahora vencimientos importantes en dólares y eso genera una demanda más importante. Una presión. Y en una región, claro, en una región con una complejidad enorme.
desde el punto de vista en que el contrabando como consecuencia de esto golpeó enormemente sobre Paraguay. También se revisó, la autoridad monetaria, el Banco Central, revisó al alza la inflación y a la baja el crecimiento. Se tenía proyectado un crecimiento de 4.7%. ¿Y ahora? Se redujo a 4.3% y la inflación estaba prevista en 3.7%, está en 3.8% previsto, por debajo del 4% que es el objetivo de la política monetaria. Es decir, tenemos buenas noticias. Cuando los extranjeros vienen a Paraguay y observan estos indicadores económicos, la verdad es que tenemos una economía muy sana. Ahora bien, nosotros tuvimos un primer semestre económicamente excepcional, con un crecimiento. Algunos sectores como servicio creció por sobre el 6%, pero tuvimos disminución de exportación de carnes. Ya saben ustedes todos los eventos que hubo durante este año con respecto a la exportación del sector de carnes, que ahora al final de año se está recuperando. El segundo elemento es que tuvimos una ralentización de nuestro crecimiento económico a partir del tercer trimestre, donde ha disminuido el consumo, pero vamos a alcanzar una tasa de crecimiento envidiable y consideramos que durante el año próximo inclusive puede perfilarse un año mejor. Sin embargo, todo el consumo para sostener el crecimiento previsto del 4.3% depende de la demanda interna. Nosotros no tenemos hoy día condiciones, por ejemplo, hubo una disminución enorme del turismo de compra de Brasil y de Argentina, por la coyuntura que ellos están transitando. Tenemos menos capacidad o competitividad en nuestras exportaciones, las no tradicionales me refiero, porque nuestros precios relativos están más altos que la competencia. Y en países como Argentina se está rompiendo la cadena de pagos con una recesión importante. La gente está consumiendo menos en nuestros países vecinos. Brasil tiene un indicador que se está recuperando más rápidamente, pero nosotros lo que tenemos que hacer en ese escenario es generar un mayor consumo. Y hay una serie de reglas que hay que revisar, por ejemplo, el tema de la tasa de las tarjetas de crédito, porque realmente los índices no permiten correr riesgos, que el tope de la tasa a las tarjetas de crédito hace que las entidades bancarias directamente no pidan a quienes más necesitan el crédito, porque esos niveles de tasa no permiten cubrir el riesgo del financiamiento. Okay. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es que... Algunos estamos felices con esa tasa que está baja. Sí, porque vos tenés crédito. Cuando no tenés crédito y no te da el sistema formal una tarjeta, te vas al sistema usurario. Y en el sistema usurario te aplican una tasa de interés mucho más elevada porque esa no está regulada. Estás sacando tu remera de bancario. No, vos tenés los mismos antecedentes y comprendés clarísimo de qué se trata este negocio, ¿verdad? No, pero lo que estoy señalando es que así como recomendamos al sector privado, en cuanto al comercio, a la distribución, en cuanto a la oferta de servicios, que tenga en consideración de que para que la economía continúe funcionando y en crecimiento, tenemos que motivar el consumo y hay que disminuir el margen de rentabilidad, el margen de ganancia, para que el paraguayo pueda seguir consumiendo y animado a hacerlo. Okay. Doctor Ferreira, el tema del endeudamiento externo para el 2018. ¿Estaba dentro de lo previsto? ¿No estaba dentro de lo previsto? ¿Nos endeudamos mucho, más de lo debido? ¿Cómo fue el comportamiento de la deuda externa en el 2018? Yo creo que Paraguay tiene unas reglas, o una regla, la ley de responsabilidad fiscal, que es muy clara y que establece un límite al déficit y de manera indirecta al endeudamiento, porque nos endeudamos básicamente para cubrir ese déficit. Ese déficit está en un 100% explicado por inversión en infraestructura. Perdón, un tema para que... Sí. ¿Hoy cuánto estamos más o menos?
y estamos por encima de los 6.000 millones de dólares, que todavía es, en la relación deuda-PIB, es todavía baja con respecto comparado, ¿no?, con otros países. Y ese límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal de déficit fiscal de 1.5% del Producto Interno Bruto le pone, como te dije, un tope al endeudamiento. Yo creo que un poco para opinar sobre el tema tenemos que hacer una breve referencia histórica. Paraguay experimenta un crecimiento extraordinario entre el año 2004 y el 2014. Fueron 10 años en los que tuvimos ese viento de cola, ¿verdad?, lo que denominamos el super ciclo de los agronegocios. Eso termina en el 2014, en el 2015 se desploman los precios de los commodities, entre ellos el más importante para nosotros, el de la soja, que cae de 600 a 300 dólares. Y entonces enfrentamos en ese momento una pregunta, ¿no? ¿Ahora qué? Y la respuesta que dimos y que seguimos dando por ahora es endeudamiento, una política contracíclica, apalancada en endeudamiento. Salimos a usar la tarjeta de crédito, nos endeudamos, claro, para con eso ayudar a sostener el crecimiento. Eso nos permite ganar tiempo. Nosotros estamos en una calificación crediticia que hemos ido mejorando también en estos últimos 15 años. Y estamos a un escalón más ya del grado de inversión. Por ende, este tiempo que estamos sosteniendo el crecimiento con endeudamiento, si lo utilizamos decididamente para corregir eso que las calificadoras internacionales claramente señalan como digamos, el aspecto, la debilidad que Paraguay tiene que mejorar, que es, valga la redundancia, la debilidad institucional, entonces habrá sido un tiempo ganado. Pero traducime eso, debilidad institucional. Sí, las calificadoras dicen, bueno, Paraguay en una escala del 1 al 20, porque son 20 grados, los 10 de abajo son, le denominan categorías especulativas, y los 10 de arriba son categorías de grado de inversión. Paraguay del 1 al 20 está en 10, y a partir de 11 ya es grado de inversión. Entonces hemos ido mejorando y estamos, digamos, a un paso de ese grado de inversión, pero dar ese salto cualitativo es ciertamente difícil porque con la etapa anterior donde ordenamos la casa, establecimos, digamos, un esquema de manejo ordenado, prudente, disciplinado, de manejo macroeconómico y también la ley de responsabilidad fiscal. Todo eso creo que ya son conquistas logradas, lo hicimos bien, esa tarea de ordenar la casa. Pero la tarea que viene a continuación, que es la que señalan las calificadoras, dicen Paraguay tiene dos problemas. Uno es debilidad institucional y lo otro es inestabilidad política. Pero la inestabilidad política a su vez tiene su raíz en la debilidad institucional, porque una política que se juega sin árbitro o con un árbitro ausente o muy débil o en algunos casos inclusive comprado, que privilegia a algunas de las partes, es una política donde por supuesto se dan cada tanto todo tipo de exceso, ¿verdad? Los actores políticos, ante la ausencia de ese árbitro, siempre caen en la tentación de atropellar las leyes, violar la Constitución, etc. Por eso que tenemos episodios espasmódicos cada tanto de ese tipo, ¿no?, de inestabilidad política. Entonces, resuelto el tema de la debilidad institucional, si nosotros fortalecemos las instituciones, especialmente el sistema judicial, eso terminaría de completar esa ecuación incompleta que señalan las calificadoras, de orden macroeconómico, pero al cual le falta fortaleza institucional. Con eso yo creo que nosotros estaríamos en condiciones de alcanzar ya el grado de inversión y eso tendría un impacto económico muy importante en el país. Enseguida te voy a dar algunos números para, digamos, cuantificar ese impacto. Tendría un impacto muy importante, significaría, en mi opinión, un antes y un después en la historia económica paraguaya y habrá sido un tiempo ganado. Yo creo que tenemos que tener muy claro... Nunca estuvimos en grado de inversión. Para entender. No, nunca. El Paraguay nunca tuvo. Nunca. Y si no hacemos esa tarea, el escenario que nos espera en unos años, y no muchos, es realmente, yo diría, muy feo. Porque en un país con presión tributaria baja, esa relación deuda-PIB que siempre comparamos con otros países, en realidad no es tan comparable, porque no es lo mismo comparar lo que debe un país con presión tributaria del 10 con respecto a otro que debe con una presión tributaria del 25, que tiene, digamos, más margen de recaudación para soportar también. Para hablar en términos más vagos, es la capacidad de repago. Claro. Nuestro problema es la capacidad de repago. Sí, entonces yo creo que nos va a durar este esquema de endeudamiento creciente para sostener el crecimiento por unos años.
pero eventualmente va a llegar a un techo en el cual ya nos va a ser cada vez más difícil aumentar ese endeudamiento. Y si en ese momento, para ese tiempo, no alcanzamos el grado de inversión, ya no podremos apelar al endeudamiento, no habremos alcanzado grado de inversión, seguiremos jugando en segunda división con niveles de inversión extranjera directa muy, muy bajos, y ahí yo creo que vamos a enfrentar una situación de estancamiento económico. Por eso que es muy importante ser muy conscientes de que Te quiero hacer una pregunta, este tiempo... Te quiero interrumpir Sí. para hacer dos preguntas. O sea, poneme negro sobre blanco el tema de debilidad institucional. Y si me podés cuantificar de qué tiempo estamos hablando, o sea, qué tiempo tenemos a favor, o a partir de qué tiempo ya se nos convierte la jugada en contra. Y yo diría que quizá este gobierno, unos 5 años más de proceso de endeudamiento creciente, y después yo creo que ya vamos a empezar a entrar en un terreno en el cual ya el endeudamiento va a ser alto, vamos a tener mayor dificultad para acceder a los mercados, para seguir, digamos, con esa política de financiar nuestro crecimiento usando la tarjeta de crédito. Es la analogía que utilizo, porque de eso se trata, ¿no? Y por eso que este tiempo tenemos que aprovecharlo para hacer todas las reformas y volvernos un país serio, un país confiable, con instituciones sólidas, similar a Perú, mencionaba acá Rubén. Perú es un país con grado de inversión, es un país donde también hay corrupción, pero lo que no hay es impunidad, porque las instituciones funcionan, que prácticamente todos los expresidentes, los últimos, han sido imputados por la fiscalía, procesados por la justicia, incluido el último, Ollanta Humala, la verdad que estuvo 1 año en la cárcel, él y su esposa. Hace poco le dieron prisión domiciliaria. Entonces, eso te demuestra que Perú, a pesar de que también tiene sus casos de corrupción, sin embargo, las instituciones funcionan. Eso es lo que hace que Perú tenga grado de inversión. Nosotros tenemos que mirar ese ejemplo y entender de que lo que hoy funciona en el mundo es ser un país serio, un país con instituciones sólidas, propias de un sistema republicano, en el cual cada uno de esos poderes, ¿verdad?, cumplen el rol que se espera. O sea, si nosotros hacemos eso, creo que nos espera un futuro promisorio. Pero si no... Un paréntesis ahí nomás. O sea, sí. Para entender, porque hablaste del tema de justicia, eso entiendo, ¿verdad? El tema de depuración de las instituciones entiendo. Ahora, sin entrar en una cuestión polémica, ¿estos nombramientos cuestionables afectan o no afectan eso? Para entender. Yo creo que son señales en el sentido contrario al que deberíamos avanzar, ¿verdad? Desanima un poco. Pero entonces no tiene buenos asesores el presidente. No, yo creo que no, tampoco es todo malo. Yo creo que ha habido acciones interesantes. La fiscalía creo que está, digamos, revisando casos, inclusive con gente muy importante que hace poco nomás era impensable, que sería tocada por el brazo de la justicia y que hoy está en la cárcel. Entonces creo que hay méritos que hay que reconocer, creo que ha habido, digamos, un avance en ese sentido, pero por otro lado también estos nombramientos que mencionás que son como un paso en sentido contrario. Al no conjugarse esos dos factores parecen más revanchismos. Creo que el balance por ahora es todavía positivo, me parece que esos goles que metieron, ¿verdad?, una forma de decirlo, en cuanto a impacto, en cuanto a importancia, son mayores, ¿verdad?, a esos nombramientos. Esos goles que metieron, si es que van acompañados de nombramientos honorables, trascendentes, sería positivo. Sí, ahora, sería un mensaje, digamos... Ahora, si de repente cada nombramiento resulta que surge desde el punto de vista de crítica de la ciudadanía, con razón, evidentemente, porque sacan los antecedentes y ciertas cuestiones, o sea, es cierto, o sea... estás ganando el partido, pero en lugar de estar ganando 5-0, estás 5-4. Genera mensajes contradictorios, ¿no? Pero bueno, esa es mi visión. Yo creo que tenemos que avanzar claramente en un proceso de fortalecimiento institucional. De hecho, el gobierno actualmente en funciones ganó las elecciones con esa promesa de campaña y esperamos que cumplan, ¿no?, su promesa. Es lo que creo que en esta etapa en que estamos actualmente, la tarea más importante, y de verdad no veo ninguna otra más importante o que genere un mayor impacto en el país, que es el fortalecimiento institucional, principalmente el sistema judicial. Tenemos que de una buena vez cambiar ese modelo de justicia sometida, arrodillada al poder político, al poder fáctico también, vendido, y ya ir a una nueva etapa, demostrar que los paraguayos somos capaces de desarrollar una institución judicial, digamos, seria, y que cumpla ese rol
que se espera en todo país democrático, serio y merecedor del grado de inversión, que es ser el árbitro, garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho y, en cierta manera, también con eso la igualdad de oportunidades para los ciudadanos que vivimos en este país. Porque este sistema de justicia sometida es un sistema que le funciona muy bien a las camarillas del poder y a las mafias también, porque les permite controlar esa justicia, pero que al resto de los ciudadanos nos priva de esa igualdad de oportunidades, que es muy importante. Y a la vez se cometen todo tipo de arbitrariedades, también el capital extranjero que viene eventualmente está expuesto a esas arbitrariedades. Por eso es que es como una visión muy cortoplacista el de mantener este esquema y no ir ya a un sistema serio, ¿verdad? Propio de los países que progresan, de una justicia independiente, fuerte, seria, ecuánime, y que bueno, que garantice reglas de juego iguales para todos los que vivimos en el país, como también para los extranjeros que quieren venir a invertir aquí. Claro, en este caso lo que se dio y realmente la crítica más fuerte es, teniendo en cuenta lo que estás mencionando, de las cuestiones fácticas, es justamente el que presidió uno de los hechos cuasi fácticos más importantes de los últimos tiempos, fue galardonado con un cargo. O sea, ese mensaje lo que es medio funesto para nuestro país, creo. Eso es lo que se está, independientemente de que le haya favorecido desde el punto de vista partidario, que sea genial. Me imagino que existirían otras formas de recompensar, digamos, ese apoyo. Pero coincido que el mensaje que se envía es un mensaje más que contradictorio, en este caso en particular, es bastante fuerte. Pues estamos hablando del que presidió una de las sesiones cuasi fácticas de los últimos años en el país. Bastante grave. Yo inclusive estaba comparando, y escribí algo en mi Twitter, que lo último que yo recuerdo, algo así, algo medio fuerte, fue cuando salieron las tanquetas y metieron cañonazos al Congreso. Esta vez no fueron cañonazos, pero se dio una situación bastante inusual, bastante fuerte para la institucionalidad del país. Se forzó al máximo una situación y de hecho murió una persona. Entonces hay cosas que de repente no sé si se están evaluando en todo su contexto y ahí sí tiene una implicancia económica que yo no sé si le están aconsejando adecuadamente al presidente, por un lado. Y por otro lado, también las declaraciones que está haciendo apuntan más a una especie de revanchismo político. Y en el medio estamos nosotros, la ciudadanía, que no tenemos vela en el entierro y somos lo que queremos y estamos en la calle, y la calle está difícil. O sea, todos esos famosos números macroeconómicos que son muy buenos no están permeando en la calle, que es también otro capítulo pendiente, digamos. Bueno, seguimos conversando después de esta pausa.
Seguimos con revisión económica año 2018. El doctor Ferreira quería hacer unas acotaciones con relación al tema del tipo de cambio, doctor. Sí. Yo creo que Paraguay tiene ciertas particularidades que conviene mencionar, ¿verdad? Para entender un poco el tema del tipo de cambio. A diferencia de lo que ocurre con Brasil y Argentina, acá quiero mencionar unas cifras para la devaluación desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre, o sea, en lo que va el año. En Argentina fue del 95% el peso. En Brasil, Uruguay y Chile estuvo en el rango del 14% y en Paraguay 7%, 7.16%. Paraguay es un país todavía poco integrado, su sistema financiero y bursátil está poco integrado al mundo. Entonces, los flujos financieros, que a diferencia de lo que ocurre en Brasil, Argentina, Chile, donde ya sus sistemas financieros reciben, digamos, flujos de inversión financiera. Son dólares que entran a su sistema financiero para, digamos, colocaciones de cierto plazo corto, lo que normalmente llaman capital golondrina. Esos capitales entran, pero también salen, ¿verdad? Ante un movimiento en el contexto internacional, suba de tasa, etcétera, ante un cambio en el contexto internacional, se produce una salida de capitales y eso mueve el tipo de cambio. Entonces, quizás el hecho de estar todavía poco integrados, en cierta manera es un beneficio porque el dólar que viene a Paraguay, en cierta manera es un dólar más estable. Yo creo que entre todos los factores que mencionó... Una especie de dólar residual. Claro, acá el doctor, ¿verdad? Yo le agrego ese factor de todavía ser una economía de menor integración a esas grandes corrientes de capital financiero. Y eso en cierta manera nos ha también protegido, ¿verdad? Porque el volumen, el stock de dólares, a diferencia de lo que ocurrió en Argentina, que perdió casi 50.000 millones de dólares, ¿verdad? Entre reservas y salida de capitales del sistema financiero, acá no ocurrió eso. Acá el stock de dólares se mantuvo relativamente estable. Por supuesto que no podemos escapar, digamos, a esa tendencia global de depreciación de monedas de economías emergentes, pero el impacto fue mucho menor, porque aquí tenemos, por un lado, ingresos de divisas generadas por el sector exportador y la salida de divisas, a diferencia de lo que ocurre en estas economías donde hay salida de capital financiero, acá no hay. Acá lo que hay, la salida de divisas está básicamente definida por el sector importador, ¿verdad? Y en el tema de lo que mencionaba Rubén, la salida de capitales, por ejemplo, remesa de utilidades o pago de deuda, el flujo de inversión extranjera directa al cierre del 2017 fue en cierta manera un número récord, ¿verdad? Sí. 500 millones de dólares. O sea que ese capital, ese dólar estable del cual te hablo, en cierta manera se incrementó, ¿verdad? En el 2017 y más o menos sigue esa tendencia en este año. Entonces, eso yo agrego, ¿verdad? Al análisis, ¿verdad? Importantísimo. Tenemos un flujo de dólares, ingresa por exportación, ingresa por remesas, ingresa por lo que las binacionales ingresan al país, ¿no? La venta de energía ingresa por el endeudamiento que tomamos del exterior y también ingresa por inversión extranjera directa. Ese flujo de capital financiero que entra y sale es ya casi diría inexistente acá en Paraguay y eso en cierta manera protege nuestra plaza cambiaria, ¿no? Tenemos un dólar más estable por eso. Pero de todas maneras, ¿verdad? Tampoco escapamos totalmente a esa corriente. Creo que el movimiento local estuvo más bien dado por el reposicionamiento de las tesorerías de muchas empresas, especialmente multinacionales, que ante una suba del dólar en la región, la instrucción a las tesorerías es, en vez de posicionarse en guaraníes, posicionense en dólares. Entonces ese cambio de denominación de los ahorros creo que generó, entre otras cosas, ¿no? Pero principalmente este movimiento del tipo de cambio en Paraguay. Ok, excelente. Canciller, año 2018. Sistema bancario, morosidad, ¿cómo se estuvo comportando con relación al 2017? ¿Cómo se estuvo comportando con relación a la tendencia de los 2 o 3 últimos años anteriores? Consolidación del sistema bancario, que siempre es un referente, digamos, del comportamiento económico del país. Sí, el sector bancario realmente está culminando un año con muy buena perspectiva. Se comenzó más despacio, con un sistema muy líquido. Se ha incrementado la demanda de crédito.
también por la necesidad de financiar en un momento donde hay que incentivar el consumo y por lo tanto desde esa perspectiva se ha incrementado la cartera de prácticamente todos los bancos del sector financiero formal paraguayo. Están en una posición muy sólida. La autoridad regulatoria, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, han venido siguiendo muy de cerca y han acompañado todo ese proceso de fortalecimiento del sector financiero formal. Sin embargo, tenemos un área que todavía necesita ser fortalecido, que responde a una realidad de necesidad social, donde el sistema formal no puede incorporarlos, o porque no tienen garantías, o porque no tienen una certificación de ingreso, o porque el sistema lo ha expulsado a no cumplir, a no honrar con el pago de sus deudas. Entonces, es allí donde las instituciones no reguladas, y que la visión, por lo que tengo conocimiento, es que las casas de crédito van a ser reguladas próximamente. A pesar que no capten dinero del público. A pesar de que no capten dinero del público. Es una necesidad que se entiende, que existe hoy día, para que nuestra, digamos que, regularización del sistema financiero sea cada vez más amplio e inclusivo. Y tenemos las cooperativas que responden también a una demanda social importante, pero que están creciendo muchísimo y necesitan mejorar su marco regulatorio, porque regularse a sí mismo, como sucede con estas, es complejo desde el punto de vista que entran ¿Vos no crees que esté en conflictos. que pase al Banco Central? ¿Sería lo ideal dotarle de toda la capacidad institucional al Banco Central? Hoy día no lo podría hacer con la estructura que tiene. Sí hay que mejorar entonces, si es que esa va a ser la decisión, para que el Banco Central pueda abordar todo ese sector que hoy no es formal. Creo que tenemos sí una tasa de morosidad baja en el sistema, está apenas por arriba del 3%, 3.4%. El sistema no formal entiendo que está un poco más alto, pero no tampoco demasiado alto. Sí hay sectores que necesitan mayor educación financiera para que puedan salir del problema en el que se encuentran, que es un sobreendeudamiento. Inforcon está lleno de mandados, ¿cómo se llama? Sí, hay la lista de personas que no han cumplido, que no han honrado sus deudas, es una cuestión. Pero muchos de ellos, los que están en el sistema formal, han aplicado garantías. Entonces, obviamente eso, las instituciones financieras cobran, es decir, reciben las garantías como parte del respaldo de la deuda que han tomado. Por eso es más baja la situación de la que podés percibir, Hugo. ¿Hay forma de medir el tema de la formalización ahí? ¿Qué porcentaje estaría formalizado? ¿Qué porcentaje falta? ¿Se manejan la necesidad de formalización del mercado es enorme. Yo sé, pero ¿algún número se tiene? Yo no tengo en vista Sí, la... 40%. 40%. Hay estudios de una fundación, Pro Paraguay, el amigo Sebastián Hacha dirige, publican anualmente un estudio de economía informal y la ubican más o menos en un 40%. ¿Formalizado? Y no formal. O sea, No 60 formalizado. 60 formal, 40 no formal. Es alto. No, me parece mucho el 60. Habría que ver la fórmula utilizada. Habría que ver eso. Sí, son estudios La percepción es que hay menos Sí, formalización. Así mismo es. Con lo cual tienen mayor capacidad los bancos para seguir creciendo, ¿verdad? Exacto. O sea, hay mucho un espacio muy importante para seguir desarrollando. Quiero complementar el comentario de Rubén, ¿verdad? ¿Qué pasó con el sistema financiero? Entre el 2005 y el 2015, 10 años, el sistema financiero se multiplicó por 10. Acá tengo un gráfico, están billones de guaraníes. Sí. En el 2005 el tamaño del sistema era de 6,4 billones. Para el año 2015 llega a 67 billones. O sea, en número redondo, el tamaño del sistema se multiplicó por 10 en un periodo
¿Qué es? Préstamos, Activo. cartera de préstamos. Cartera de préstamos, ok. En un periodo en el cual la economía se multiplicó por 5, o sea, el sistema financiero creció más que la propia economía, porque hubo un proceso de bancarización y de también de fondeo del exterior de los bancos locales. El crecimiento en ese periodo fue extraordinario, o sea, en cierta manera, 2003 asume Nicanor Duarte Fruto, 2004 hace la reforma tributaria, 2005 empieza el ciclo de los agronegocios. El Paraguay despega, la economía se multiplica por 5, pasa de un PIB de 6.000 millones de dólares a un PIB de 30.000 millones de dólares en el 2014, y en ese mismo periodo el sistema financiero se multiplica por 10, o sea, crece el doble que la economía, ¿verdad? Porque hay un proceso de bancarización y de crecimiento también de los bancos. Pero en el 2014 termina el superciclo de los agronegocios, se derrumba el precio del principal commodity, y entonces el sistema financiero le mete un frenazo, ¿verdad? Se estanca, ya no crece. O sea, en ese periodo anterior que te mencionaba. El famoso tema que dan Paraguay cuando... Inclusive yo recuerdo que teníamos reuniones en el Banco Central y comentábamos... Te retiran cuando te sacan el Paraguay cuando llueve. Hubo años que la cartera de préstamos bancaria de Paraguay creció a tasas del 40%. Por ejemplo, en el 2010 creció 42%. En el 2009, 48%. O sea, era un sistema financiero, imagínate, creciendo la cartera al 40% anual. La media fue de 23% en esos 10 años. El 14 fue un buen año. Extraordinario. Pero luego... ¿El pico cuál es? 2014. Y ahí en el 2015 un frenazo porque, claro... ¿Y hoy cómo está? Muchísima gente, te quiero comentar, muchísima gente al caer el precio de los commodities entró en problemas. Entonces el sistema financiero se volvió muy prudente. Digamos que dejó la rentabilidad en segundo orden y puso como primera prioridad la liquidez, ¿verdad? El de hacerse liquidez, proteger su balance, tratar de arreglar todos los créditos que cayeron en problemas. Fue un golpe también bastante fuerte para el sistema financiero. Y eso termina más o menos ese proceso, esa meseta, en el 2017, y ahora empieza otra vez el crédito lentamente a recuperarse. Esa es un poco la historia, digamos, de nuestro sistema financiero. Un crecimiento excepcional. Se multiplica por 10 entre el 2005 y el 2015, luego una meseta que va al 2015, 16, 17. Los bancos ahí se pusieron muy duros con las líneas, hubo como un ajuste, un proceso de depuración del sistema. Yo creo que ahora ya limpiaron todo, probablemente las carteras, la gente que ya iba a quebrar ya quebró y ya salió del sistema, y ahora entonces empieza otra vez el crecimiento. O sea, vemos ahora una reactivación del crédito y un crecimiento de la cartera bancaria, que esperemos, ¿no? que eso siga, porque le hace muy bien al país, de que el crédito fluya, de que nuevamente los bancos estimulen, ¿verdad? el crédito. Eso le hace muy bien porque permite el consumo, permite la inversión, y es muy importante para el país. Excelente. Canciller, una consulta. El tema de lo que sería el comercio exterior del país. El tema de los países con los cuales estamos más vinculados desde el punto de vista de importación y de exportación, y los vínculos comerciales o diplomáticos. O sea, ¿cómo fue el 2018 al respecto? Bueno, el primer destino de exportación de Paraguay fue China, el segundo fue Brasil. O sea, el primer destino China y no tenemos relación diplomática. Genial. Ni consulares ni comerciales. Genial. Entonces, es un tema clave hoy día, en el que la confrontación comercial que existe entre Estados Unidos y China nos plantea la necesidad de definir algunas estrategias a la luz de que con el incremento en 100% de los impuestos que le pone a los commodities agrícolas que justamente exportamos, que son la soja, sus derivados, la carne, que puede haber una reorientación de Estados Unidos hacia mercados donde nosotros estamos exportando tradicionalmente, o que exportamos a China a través de la intermediación argentina o del Brasil. Entonces, son temas que hay que verlos para poder rentabilizar de manera más sustantiva nuestras exportaciones. De todas maneras, el crecimiento del sector primario, de todo lo que es agro, de acuerdo con un informe parcial del Ministerio de Agricultura, creció. No a los niveles importantes, pero está a 1%, 1.07% más o menos fue el crecimiento del sector agrícola, que son commodities.
La noticia mala es que están bajando de precio. La buena noticia es que no van a bajar tanto, es decir, no van a llegar a precios negativos históricos como la década anterior, de precios esplendorosos, pero tampoco va a llegar a precios tan bajos como antes de la década del 10. Entonces, creo que si nos fijamos de que la curva de relación, y ese es un dato importante, el valor del petróleo y los commodities agrícolas es inversamente proporcional. Así que, así como de la apreciación del dólar y el valor de los commodities agrícolas también es inversamente proporcional. Tenemos un sector de servicios que ha crecido enormemente. Este año fue uno de los principales motores del desarrollo de Paraguay, y en el comportamiento del comercio exterior fue muy importante. El tercer sector, que es notable, que superó los 570 millones de dólares, es el de la maquila. El de la maquila es uno de los sectores que ha crecido durante este quinquenio. Realmente es impresionante el nivel de desarrollo industrial que hay y las señales que está dando un sector que es complementario con todas las economías de la región. Es un salto no solamente cuantitativo en cuanto al volumen de exportación que se ha venido incrementando, sino cualitativo en cuanto a qué producción, qué tipo de industria se está desarrollando en nuestro país y de qué manera se está haciendo. Lo negativo es que cayó la exportación de energía eléctrica. El tema del agua también es otro de los factores donde ha disminuido. Entonces, por allí hemos tenido algunos indicadores que que condujo al Banco Central a previsionar para un poquito más bajo el crecimiento de este año. De todas maneras, Paraguay va a ser el país con mayor crecimiento en América Latina en el 2018 y la previsión es idéntica para el 2019. Excelente. Le agrego la guerra comercial entre Estados Unidos y China, a partir de la cual, como una medida retaliatoria, China le impuso un arancel del 25% a la soja. Estados Unidos vende el 44% de toda la soja producida en el mundo y China compra 2/3 de toda la soja que se produce en el mundo. Entonces China ahora va a comprar más de Mercosur, digamos, de esta zona, de esta región va a haber una mayor demanda de esta región, porque la soja que viene va de esta zona del mundo, ingresa a China sin aranceles, versus la soja que va a Estados Unidos, que sí va a pagar ese arancel. Así que eso en cierta manera es un aspecto de esa guerra comercial que a nosotros nos beneficia, ¿verdad? Yo quería hacer un breve repaso, si me permitía. Nos beneficia si es que sabemos administrar adecuadamente, ¿verdad? Nos beneficia en el sentido que... Resulta que tenemos que, digamos, establecer mayores lazos con el que nos da negocio. Yo creo que independientemente sin entrar en cuestiones lazos, políticas. No está en riesgo la venta de ese commodity, porque es un commodity que todo el mundo quiere. No. El mundo quiere soja, entonces no veo que sea un gran problema el hecho de tener honor. China va a terminar comprando de la manera que sea, porque también las multinacionales, te cuento, hay un estudio que hizo la consultora del doctor Dionisio Borda, que se titula El destino real de las exportaciones paraguayas. ¿Qué es lo que ese estudio dice? Que por mucho tiempo uno miraba en los informes del Banco Central, que a su vez se basan en informes de aduanas, de a dónde iba la soja paraguaya. Hay que recordarle que el negocio de la soja a nivel global es un negocio intensivo en logística, por ende son unas 5 compañías globales las que manejan en última instancia ese negocio y movilizan todo el grano, porque son las únicas que tienen la capacidad logística y stocks en diferentes países que le permiten cumplir con los contratos. Entonces uno miraba los destinos de la soja y veía, por ejemplo, Uruguay, veía Islas Caimán, etcétera, y en realidad son destinos intermedios, ¿verdad? Claro. Van a eso, quizá había también algo ahí de manejo de precios de transferencia para no pagar tanto impuestos, eso entre paréntesis, ¿verdad? Pero no eran en realidad el destino final real de los granos. Mucho de eso termina en Asia, ¿verdad? Claramente China es el mayor comprador, repito, 2/3 de toda la soja que se compra en el mundo la compra China. Entonces, ya sea que exportemos de forma directa o ya sea que alguna multinacional lleve esa soja, de todas maneras eso va a terminar en China.
Así que yo no veo gran riesgo ahí. Sí veo otros riesgos, si hablamos de nuestro comercio exterior, y si me permití un pequeño repaso, breve nomás, ¿verdad? Tenemos que ir cortando. Pero... Ya terminamos, bueno, sí. Quizá para otro programa entonces. Sí, yo creo que nos quedó corto el tiempo. Es un tema realmente apasionante y quedaron varias cosas en el tintero. Ahora, para concluir, y 15 segundos cada uno. O sea, una calificación de nuestra economía en el 2018, del 1 al 10. Canciller. Yo te diría 8. Es un buen año. Vamos a tener que impulsar una mayor inversión del sector público para dinamizar la economía. Vamos a ver que el sector privado tiene que hacer un gran esfuerzo para que no decaiga nuestro crecimiento y fomentar el consumo, de manera que desde la demanda interna se pueda seguir creciendo. Coincido, un 8 también, yo creo que va a ser un buen año agrícola, las lluvias ahora están acompañando, todo indica que va a ser, por tanto por el lado del precio, como que van a estar más o menos estables, ¿verdad? No va a haber una caída importante, y también por el lado de la producción. Sí me preocupa el tema de Bolsonaro en Brasil, es por ahora una incógnita. Creo que ahí están en juego el tema del comercio fronterizo, la ley de duty free que ya está aprobada en Brasil e incluso reglamentada. La mitad del gabinete de Bolsonaro son exmilitares que normalmente tienen esa visión un tanto nacionalista, ¿verdad? Quizá un combate más fuerte, digamos, a ese comercio, que también está mezclado. Que nos falta a nosotros también un poquito de... Claro, que está mezclado un poco ahí lo que es el comercio formal bajo la cota de turismo, pero que también se mezcla con el comercio informal, entonces podría haber por ahí una presencia, digamos, más fuerte en frontera, y eso podría afectar el segundo renglón económico más importante del país, después de los agronegocios, que es el comercio. Parte importante de ese comercio es el comercio fronterizo. Y lo otro, la maquila, que en el caso de las maquilas que producen para la industria automotriz brasilera, de estos cables, el régimen automotriz está excluido de los acuerdos de Mercosur, y eso funciona solamente porque hay, digamos, una buena voluntad, un visto bueno del gobierno de Brasil. Si esa buena voluntad desaparece, en el sentido de si Brasil o el presidente Bolsonaro asume una actitud similar a la que tuvo Donald Trump, cuando asumió su gobierno, decir, no, los empleos acá en Brasil, no en Paraguay, eso podría, digamos, hacer de que ese sector que este año va a exportar 600 millones de dólares, 17.000 empleos generados, 173 empresas, el régimen de maquila eventualmente o no crezca o incluso decrezca. Por eso va a ser un gran desafío para nuestra Cancillería. Este 2018 hay algunos sectores que pintan bien, pero creo que coincido con Rubén, vamos a depender mucho de lo que nosotros mismos hagamos. Vamos a depender no tanto de factores externos, porque el factor externo está complicado, sino de la propia capacidad nuestra de impulsar nuestro programa de infraestructura y otras acciones, impulsar el crédito. La política crediticia creo que puede ser muy importante también, una mayor presencia del Banco Fomento, por ejemplo, en el desarrollo de vivienda, etc. Vamos a depender más de lo que nosotros hagamos, de lo que venga de afuera. Pero de todas maneras, soy optimista. Creo que ojalá ¿verdad? Acertemos, va a ser un buen año. Okay. Porque ese es un segundo tema, por eso ya era revisión económica 2018. Después tenemos que tener otro programa de la perspectiva 2019. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ramírez. Muchísimas gracias, doctor Ferreira. Gracias. Fue un placer tenerlo. Un gusto. Un corte y volvemos para la pausa. Volvemos para la despedida, perdón.
jueves 8 de noviembre del 2018, siendo las 22 horas 38 minutos, nos despedimos, no sin antes resaltar uno de los puntos más importantes de lo que conversamos, y es el tema del nivel de endeudamiento del país, el tema de la calificación de grado de inversión que necesitamos y el hecho que tenemos que prepararnos para después de eso. ¿Conseguimos el grado de inversión? No conseguimos. ¿Cuál es el plan A y cuál es el plan B? Y a partir de ahí, de todos modos, cómo dentro de 5 o 6 años pensamos encarar el tema del manejo del déficit que tiene nuestro país. Buenas noches, nos encontramos el domingo a partir de las 19:30 horas con el programa Artículo 26. El tema a tratar va a ser el tema medioambiental. Buenas noches.